Hola, ¿cómo están? Hoy quería compartir algo distinto. Quería abrir una invitación a percibir diferente, como el ejercicio de percibir diferente sin querer entender, analizar, definir eh, o medir nada. De hecho, no busco ningún tipo de explicación ni teoría de, de lo que voy a dejar como una puerta abierta. A algunos les resonará, a otros no, y está perfecto, pero el propósito no es descubrir el sentido eh, y el sentido oculto de esto. Simplemente es una invitación, un ejercicio a empezar a cultivar una percepción o una intuición que no necesite final, que no necesite ser definido, ser analizado. Eso tiene que ver con el mundial. Aclaro, no me gusta el fútbol, no tengo nada en contra del fútbol, simplemente no me atrajo nunca en mi vida. Y entonces para mí los mundiales son como nada. Y, y cuando empezaron a mencionar que este año había mundial, a mí nada. Pero no era una nada igual que siempre. De hecho, se me hacía muy claro esto de, pero no hay ánimo de mundial. Y sé que lo he escuchado en varias partes también. Y quedó ahí, como, bueno, este mundial es raro, es diferente, es distinto. En mi caso era más diferente porque mi indiferencia estaba marcada, algo estaba marcando que no había ánimo o aire de mundial. Insisto, era mi apreciación, quizá para alguien me parece que esta es una fiesta bárbara. Y con el correr de las semanas, esa sensación de hecho continúa, pero ahora continúa distinto, continuaba eh, y ya en el mundial, porque es un mundial diferente, ¿no? El hecho de que participen países que nunca habían participado, hay cosas que lo hacen distinto. Y, y durante ese tiempo, en mayo, en junio, mi video anterior les estaba hablando de la magia negra y de el taller de las maldiciones, que porque era importante empezar a abrir ese mundo a nivel de conciencia. Y unos días después, o unos días antes de dar el encuentro, el taller, veo ese reel del brujo de Ghana, lo llaman como el brujo de Ghana, el fan de Ghana, tirando esos polvos justo antes de terminar el partido y logran empatar. Y la gente diciendo que estaba haciendo como macumba. Y me llamó la atención, dije, qué curioso que además empiezo a trabajar con la magia negra porque lo que yo siento es que hay que revelarlo, hay que empezar a expandir nuestra percepción para que desde ese lugar de creadores podamos ser conscientes, ¿no? No hacernos filtro porque creemos que algo es peligroso o algo es oscuro o oculto. Entonces empezar como a conectar con todo esa frecuencia, para conectar y entender y tener mayor comprensión. Pero me dio eh, curiosidad, dije, acá hay algo, pero lo dejé pasar. Ese sí lo reposteé y dejé pasar. Pasaron un par de días y yo no sé si eso era un reel de inteligencia artificial, una broma, no lo sé, pero vi otro reel de Ruggeri mostrando como un muñequito de vudú, ¿no? Hablando de las cábalas y que él también tenía su cábala y que había que saber dónde pinchar, no sé si alguno lo habrá visto. Y dije, dos videos
como muy simbólico el mensaje, uno como hechizando, encantando con polos y otro mostrando lo que en el inconsciente colectivo uno piensa en vudú, ¿no? Y las malas interpretaciones también que tenemos, o el mal concepto que tenemos, erróneo concepto de lo que es el vudú, pero qué es lo que pasó a la cotidianeidad y a formar parte de las culturas de aquellos que no están en contacto con el vudú. Entonces el muñequito y los alfileres es como el símbolo. Y dije, qué curioso, yo nunca lo había visto en ningún mundial, creo que corríjanme si me equivoco, creo que en ningún mundial se había hablado de magia negra y se la había revelado, se la había, aunque en tono humorístico, con malas interpretaciones, no importa, el hecho de que se revela. Y la energía del solsticio se sintió y realmente fue como un antes y un después, la verdad, quizás sentido más o menos, pero en ese tránsito eh, me vuelven a mostrar el mundial y a los noruegos, ¿no? Con todo lo que están haciendo los noruegos con esa eh, ola en forma de remo, que ya lo había visto, pero no le había dado como, sí, ahí, qué divertidos los fanáticos. Pero después de haber visto a la magia conectando con el mundial, veo la imagen y fue como un segundo, dije, ah, ahí, eso no es una digo, solo un divertimento, un espectáculo para mirar, eso es una frecuencia que se está tejiendo. Pero también la dejé ahí, no la quise analizar. Y ahí pude entender o sentir que mi impresión de que no había ánimo de mundial no era para invalidar al deporte ni al evento, sino porque yo estaba leyendo algo atrás. Estaba eh, estaba haciendo acuse de recibo de un mensaje que no, que sigue estando en lo liminal, de, no, porque hay algo atrás, este mundial, y quizás son todos así, todos los grandes mega eventos son fachadas, pero eh, siento que este mundial es la excusa perfecta, la plataforma perfecta para que ocurra algo atrás de cámara. Y de vuelta, no estoy insinuando ningún tipo de teoría ni conspirativa de nada. Siempre mi foco es la creación. Y lo que sí me llama la atención, y acá es donde lo dejo abierto, porque no quiero asumir absolutamente nada, no estoy buscando una explicación, no les estoy pidiendo tampoco una explicación, estoy compartiendo simplemente abriendo una puerta para que el misterio revele a su tiempo lo que quiera revelar. Pero me fue en ese segundo en que vi a los fanáticos noruegos haciendo el remo y después lo vi repetido en diferentes lugares de la ciudad, haciéndolo en el subte ellos mismos, lo vi en Times Square, no sé si alguno lo vio, justo en el solsticio, mitad de Times Square estaban haciendo yoga y mitad de Times Square eran los noruegos con el remo. Y dije, esta es una frecuencia. Y no deja de ser curioso que obviamente ellos traen a los vikingos, porque no, hay algo en eso de ellos haberse presentado como disfrazados de vikingos. Eh, y los vikingos fueron los primeros europeos, europeos entre comillas, en, en llegar a América, ¿no? Al territorio. Entonces, no se quedaron, hicieron, hicieron ahí eh, deben haber llegado bien hacia el norte, bien el norte de lo que hoy es Estados Unidos. Pero fueron como los primeros colonos, conquistadores, navegantes, visitantes, eh, y están volviendo, y están volviendo a tejer algo. Podría también incluir a África,
Y acá lo conecto porque son los que además están mostrando para que aquellos que lo hayan visto la magia u otras fuerzas u otras maneras de mover la energía. Y entonces lo que simplemente quiero compartir es esta visión abierta, uniendo, uniendo distintos hilos, sabiendo que hay algo que se está cocinando. La excusa es el mundial, probablemente para juntar todos los ingredientes y veremos grandes cambios. Creo que en el fondo siento que es extremadamente positivo para lo que hoy es Estados Unidos. Eh, lo cual no quiere decir que la transformación vaya a ser liviana o fácil, pero hay algo que se está cocinando frente a nuestros ojos, que no lo estamos viendo, que no tenemos que verlo tampoco, salvo que se pueda mostrar y creo que eh, parte del proceso de querer participar de esto que está ocurriendo detrás de escena y pongo a Estados Unidos como ejemplo porque obviamente está pasando en todo el mundo, simplemente hoy la lupa o el foco está en Estados Unidos por el Mundial. Pero hay un montón de movimientos que se pueden empezar a percibir y yo creo que se están percibiendo y quizá algunos los perciben, pero así como muy, como un poquito de acá y un poquito de acá y un poquito de acá. No creo que nuestro rol sea querer forzar o entender como el cuadro general, sino acompañar lo que se vaya mostrando. Y, y sí siento que hay algo en cuanto al revelar de lo que estaba oculto. En mi trabajo es el misterio, es la dimensión del misterio y que como el misterio eh, se ha perdido, porque lo que hicimos lo estamos definiendo, simplificando, reduciendo a un concepto y el misterio. Creo que uno de los desafíos e invitaciones es aprender a volvernos a tejer, dejando esa frecuencia o ese mundo o ese hilo que es el misterio, respetando la naturaleza del misterio, dejándolo en ese espacio claroscuro, porque el misterio nunca se va a poder mostrar del todo, nunca se va a revelar, pero diciendo, ok, te veo, y veo lo que me das y conecto con eso que me das y lo dejo, le doy aire, le doy tiempo, le doy espacio para que se vaya mostrando mejor y me vaya comunicando. Creo que es lo lo del mundial sirve simplemente como ejemplo y como excusa, pero siento que el mensaje principal es hay revelaciones de lo oculto, algunos lo pueden asociar con la magia negra, otros con lo que no se veía. Eh, para algunos puede ser un volver a tejerse con el misterio, quizá algunos puedan ver cómo uno estaba como obsesionado tratando de definir el misterio cuando el misterio, cuando el, quizá el error es haber creído eso, ¿no? Y entonces quizá lo oculto es poder liberarse uno de ese hechizo de, uy, esto lo tengo que dejar ser, esto lo tengo que dejar de ser misterioso, tengo que dejar que no se sepa, que no se entienda, que sea cambiante. Es la incertidumbre, es nuestro contacto con ese más allá que desde esta mente humana y dentro del paradigma, donde la mente es suprema, queremos obsesionadamente entender y adivinar y cuantificar y controlar todo. Eh, Esto es todo lo que el Mundial me da. No tengo ni idea después de los partidos ni de nada, pero sí lo tomo como eh, una dimensión que me está dejando ver algo más que está ocurriendo
y que elijo dejar que ocurra sin querer entenderlo, sin querer definirlo, sin nada. Es una vuelta, un reinicio, lo oculto y la revelación, y conectado con la magia y con el misterio está emergiendo. Eh, hay un inicio, me lo marcan los vikingos volviendo y volviendo los noruegos como vikingos, por eso ese movimiento que hacen es una frecuencia. eh, y, y la otra frecuencia, y ahora aparto el mundial, pero sí está conectado con África, yo no puedo dejar de no mencionar a África porque es como muy evidente, que tiene que ver con una de las frecuencias que estuve abriendo este año, que es la esclavitud. Y siento que lo que hay, lo que se está removiendo también y que estaba oculto es nuestra conciencia eh, de esclavitud, es toda la esclavitud en la humanidad, es parte de nuestra historia y siento que eso también se está revelando, liberando. Hay una enorme liberación y hay una enorme energía de revelación que se están uniendo eh, y por eso digo que no va a ser muy liviano, va a ser explosivo. Esto va a ser explosivo, o sea, a través de la Tierra, a través de otro tipo de explosiones, pero hay una revelación, hay una liberación de conciencias que estaban eh, condicionando y conciencias que quieren volver a ser parte de nuestra realidad y como hacer como una acuse de recibo de, en este caso de la magia, de tomar la magia no como algo ya separado de la cotidianeidad, sino a la magia como el tejido vivo que nos da forma permanentemente. Así que esto era lo que quería eh, abrir. No, insisto, no es que estoy queriendo entender, no, lo estoy describiendo, moviendo desde mi parte y que, que inspire o resuene en quien tenga que resonar. Gracias y que estén muy bien.